Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Queridos hermanos, paz y bien. Es una alegría poder compartir con vosotros el regalo que el Señor nos concede a través de la espiritualidad carismática. Para ser fieles a la voluntad del Espíritu y seguir edificando a la Iglesia, los servidores de la renovación debemos de cuidar y preservar nuestra identidad, nuestra esencia. Si el fuego del Espíritu no reaviva la llama y nosotros los servidores no somos sensibles a sus mociones, nuestros grupos se apagarán. Por eso tenemos una bendita y preciosa responsabilidad. Es cierto que hay distintos tipos de servidores, pero todos nosotros queremos ser dóciles a la fuerza y a la gracia del Espíritu. Queremos servir de manera nueva, queremos servir al Señor y queremos ser respuesta para nuestros hermanos, para nuestros grupos, para el mundo. Os hago una pregunta. Cuando tenemos algo que valoramos y queremos, ¿qué hacemos con ello? Lo cuidamos, ¿verdad? Por ejemplo, a un niño pequeño hay que bañarlo todos los días. ¿Y por qué lo hacemos? Porque es bueno y es necesario. Es decir, es una señal de amor y de protección. En cambio, aquello que no está lo primero en nuestra vida, lo que suele pasar es que lo dejamos en un segundo plano. Si no lo puedo hacer hoy, lo hago mañana. Entonces, hermanos, ¿cómo creéis que el Señor quiere que hagamos nuestro servicio? Evidentemente de la primera manera. Pero para que eso ocurra, el Señor tiene que reinar en nuestro corazón. La presencia del Espíritu tiene que estar en nuestro ser. Tenemos que ser obedientes a esa voluntad. El señorío de Jesús tiene que estar en nuestras vidas. Sabemos y sé que lo hemos oído muchas veces, pero se tiene que convertir en una realidad. Tiene que ser una experiencia de vida, porque así lo que el Señor ha puesto en nuestras manos, lo amaremos y lo cuidaremos como un tesoro. No nos olvidemos que tenemos la perla preciosa, y en este caso es hacer la voluntad de Dios. Mirad, el servicio es un misterio de gratuidad. ¿Y por qué? Porque el Señor ha podido llamar a otra persona, pero no, te ha llamado a ti, y encima te ha llamado por tu nombre, porque sabe quién eres. Por tanto, tal y como eres, debes de servir. En ocasiones pensamos, ¿no?, que si Dios es amor, pues lo puede hacer todo Él, pero Él quiere nuestro esfuerzo. Y es cierto que no porque más nos esforcemos va a actuar más Él, pero también ese esfuerzo es una señal de gracia de Dios, es decir, Él es el que nos mueve. Fijaos, a los primeros apóstoles les llamó, ¿pero qué estaban haciendo? Estaban en sus puestos de trabajo. Si os acordáis, Pedro, Santiago, Juan, Andrés estaban echando las redes y las estaban repasando cuando Jesús les llamó a cada uno. Y ellos inmediatamente lo dejaron. Así nos quiere el Señor, prestos en nuestra labor, para que escuchemos su voz y podamos atender al hermano. Qué bonito es cuando el Señor no ve a personas cariñosas, ve a personas humanas. El Señor se conmueve y mirar, nuestro cariño se tiene que convertir en un tiempo invertido, en un tiempo gastado por el Señor. Lo que nos importa lo debemos de cuidar. Por eso nuestro servicio tiene que ser un servicio en movimiento. El Papa Francisco nos lo dice, tenemos que ser una iglesia en salida. Y esa salida es un encuentro con mayúscula con el hermano, porque en el hermano está Jesucristo. Como sabemos, vivimos un tiempo muy difícil, ¿no?, con una pandemia en la cual hay mucho sufrimiento. Pero Cristo está más vivo que nunca, está presente. Y el Señor quiere de ti y de mí para llevar esa alegría, para llevar esa esperanza. No tengamos miedos, hermanos, porque tenemos que llevar la buena noticia, el amor de Dios, que toca los corazones, que verdaderamente traspasa y que cambia nuestra vida. Por tanto, ¿estás dispuesto a seguirle? ¿Estás dispuesto a llevar este servicio con todo su cuidado y con todo su amor?
¿Cuáles son las características o rasgos únicos que definen la espiritualidad carismática? Es decir, ¿cuáles son nuestras señas de identidad? Seguramente lo que os vaya a contar ya lo sepáis y también lo hayáis hecho vida, pero yo os invito, hermanos, a que abráis vuestro corazón al Señor para que lo ilumine y también favorezca nuestra entrega y guíe nuestra labor. Para ello os voy a compartir una breve enseñanza con 7 puntos. Empezamos por el primero, con el Espíritu Santo. En la renovación carismática creemos que todo se desarrolla por la acción y con la unción del Espíritu. Se alaba, se predica y se intercede por su poder. Es la acción del Espíritu lo que da fuerza y trascendencia a la oración o la predicación. Si solamente fueran meras habilidades humanas, los corazones no experimentarían el gozo, la liberación, la sanación o la presencia de Dios. Por ello, se invoca constantemente al Espíritu en la asamblea de oración y se pide explícitamente que se derrame con fuerza y con poder. La experiencia carismática verdadera conduce a valorar a los demás elementos de la tradición cristiana, como son la oración, la Sagrada Escritura, los sacramentos y el magisterio de la Iglesia. Es decir, esa experiencia fuerte del poder del Espíritu hace en nosotros que nazca un amor hacia la palabra de Dios, un amor hacia la oración. También uno de los fundamentos más importantes de la renovación es lo que llamamos bautismo o efusión del Espíritu, es decir, es cuando oramos con imposición de manos por los hermanos pidiendo el Espíritu Santo. Por ello, es trascendental la aceptación y desarrollo de los carismas. Los carismas no son exclusivos de la Iglesia primitiva, sino que se hacen reales y presentes también hoy en la Iglesia actual. Los carismas son dados por el Espíritu y cuando se manifiesta el Espíritu, necesariamente se manifiestan los carismas. Los carismas tienen un fin, que es edificar a la comunidad para la construcción del reino, en definitiva, para la evangelización. Por ejemplo, los carismas extraordinarios como el don de lenguas, la profecía, las palabras de conocimiento o la sanación se manifiestan frecuentemente en la oración comunitaria de alabanza o de intercesión. ¿Y por qué aquí? Porque, como hemos dicho, lo que se pretende es edificar a la comunidad. Pero ojo, en nuestro corazón debe haber una apertura a los carismas. Debemos de promover ciertas actitudes. Lo primero de todo, tiene que haber un acogimiento interior. En nuestro interior tiene que haber un sí valiente a aceptar la gracia de Dios y no tener miedo a fallarle. Parece sencillo y lógico, sin embargo, muchos hermanos no desean realmente los carismas por diferentes miedos. También tenemos que creer en el poder del Señor. Fijaos, dice la palabra en Mateo 13, no menospreciemos el grano de mostaza, porque como sabemos se convierte en un gran árbol. Dios lo puede todo. Y por último, tenemos que interiorizar para qué queremos los carismas. Fijaros, Dios concede los carismas para hacer visible su reino. Si tú verdaderamente tienes el deseo íntimo de servir a Dios y a los hombres, ten por seguro que Dios te va a conceder los carismas. Dios se hará presente en tus actos cuando lo que te mueve es el amor a Dios y el amor al prójimo. En Marcos 16 nos dice la palabra: id por todo el mundo y proclamad la buena nueva a toda la creación. El que crea y sea bautizado se salvará. El que no crea se condenará. Estas son las señales que acompañarán. En mi nombre expulsarán demonios, hablarán lenguas nuevas, agarrarán serpientes en sus manos, y aunque beban veneno no les hará daño. Impondrán las manos sobre los enfermos y se pondrán bien. Ojo, ¿qué es lo sustancial aquí? ¿Qué es lo principal? Pues es la proclamación del reino, es la presencia natural de Dios. Es verdad que luego viene por añadidura todo este tipo de señales, ¿no? Pero lo primordial es la presencia real de Dios. No lo olvidemos, hermanos, y también recuperemos la faceta misionera, ¿no? A nivel de renovación. Es muy importante anunciar el reino. Por tanto, por el poder del Espíritu, llevamos al Señor. Primer punto. El segundo punto, vamos a hablar de la oración comunitaria de alabanza y de acción de gracias. Otra huella, ¿no? de nuestra querida renovación. Pues bien, esta oración refleja la sumisión de nuestra vida al poder de Dios. A través de ella entramos en comunión espiritual con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Esta oración es preciosa porque cuando cada uno se expresa en voz alta, alaba en voz alta, verdaderamente ayuda
apoya y alimenta la oración de los demás hermanos. La oración de alabanza además se apoya en cantos alegres y ungidos que expresan amor a Dios y destacan su grandeza y su poder. Todo ello, alabanza, acción de gracias, cantos, son expresión de gozo y gratitud por lo que Dios es y por todo lo que hace en nuestras vidas. Hermanos, seamos personas de alabanza, seamos personas de acción de gracias, levantemos nuestra mirada, levantemos nuestro corazón para alabar, para adorar, para proclamar que el Señor es único, que el Señor es todo, a Él toda la gloria y todo el honor. El tercer punto es la oración de intercesión. ¿Qué es interceder? Interceder es orar a Dios por las necesidades de los hermanos. En la oración de intercesión, los hermanos que oran presentan todas las dimensiones de aquella persona o de alguna situación concreta específica para que actúe el Espíritu Santo y bien actúe sanando, liberando, fortaleciendo, consolando según sus designios. Es cierto que hay hermanos que tienen este don, pero mirad, todos tenemos la obligación, y digo la obligación, de rezar unos por otros. Tenemos que tener una oración concreta y particular por el hermano. El cariño también es un tiempo invertido y es un tiempo gastado. Y la oración lleva su tiempo. Y de verdad, la oración con amor mueve montañas. El Señor actúa, pero el Señor se conmueve con esta ternura de corazón. Así que no lo olvidemos, intercedamos unos por otros. Es una misión que también el Señor nos llama. El cuarto punto sería la vivencia de fe viva y experiencial. Qué bonito, ¿no? En la renovación se vive una presencia viva de Dios que se renueva cada día, porque Dios actúa y se manifiesta en nuestra vida cotidiana. El amor de Dios no solamente se conoce, sino que se experimenta. Como indica Jesús, nuestro Dios, nuestro Padre, no es un Dios lejano, sino que es un Dios lejano. Fijaos y acordaos, Él le llamaba Abba, Él le llamaba Papaíto. Y este Papaíto estaba en los pequeños detalles, está en nuestros pequeños detalles. Dice la palabra: no os afanéis diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas ellas. Vivamos de la providencia, vivamos sabiendo que el Señor nos cuida. No nos preocupemos humanamente, sino que estamos en manos de Dios. Ahora bien, nunca olvidemos que el camino de fe es sobre todo un camino de certeza y no de una sucesión de experiencias y sentimientos. Para un cristiano maduro, Dios es certeza más que un conocimiento o sentimientos. Vivamos, por tanto, hermanos, de esa confianza, de esa fe, de esa certeza de corazón. Por otro lado, el quinto punto, la acogida. Cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Qué precioso carisma. Cada persona que acude, ¿no?, a la renovación carismática es acogida, aceptada y amada tal como es, sin que existan privilegios o consideraciones de ningún tipo, ni siguiendo criterios humanos, la edad, la condición, la posición social, las capacidades, ni tampoco criterios espirituales, es decir, que tengan mayor experiencia de fe. Todos somos iguales. Cada hermano elige acudir o no al grupo, comprometerse o no en el servicio, o participar activamente o pasivamente, pero sin ser juzgado o criticado por ello. En un grupo carismático no hay hermanos de primera ni de segunda. Y esto lo que crea, además, es un sentimiento fuerte de fraternidad. Este sería el sexto punto. Fijaos, ese orar en común y vivir una misma fe crea unos profundos lazos de comunión. No se ve al otro como alguien ajeno a nuestra vida, sino como un hermano al que Dios ha puesto en nuestro camino para ayudarle a crecer humana y espiritualmente y ser ayudados por Él. La relación con Cristo es vivida en una dimensión comunitaria. Y por último, el séptimo punto, los carismáticos tenemos que tener y debemos de tener un gran deseo de evangelizar. Lo que se nos ha dado no nos lo podemos callar, no lo podemos esconder. Hay que sacarlo, hay que anunciarlo. Y esto es un carisma para todos, No el que predique mejor o el que hable mucho más. No, sino que lo que se nos ha dado
es para todos y se nos ha dado la vida en Cristo. Mirar, el entusiasmo evangelizador se fundamenta en esta convicción. Tenemos un tesoro de vida y tenemos un tesoro de amor que no se puede esconder, que no se puede manipular y que tampoco se puede engañar, porque es el mismo Dios, porque es la presencia y el amor del Señor. En el ámbito de la evangelización sabemos que en la renovación carismática tenemos el seminario de vida en el Espíritu o el seminario de las 7 semanas. El seminario de vida es la principal herramienta, de evangelización y en la cual se realiza el primer anuncio, el querigma. Se anuncia para aquellos que quieren vivir una vida en el Espíritu y el principal mensaje que se transmite es el amor de Dios llevado a su Hijo Jesucristo, que es nuestro Salvador y nuestro Señor, y que Él nos llama a compartir su vida divina por el poder y el don del Espíritu Santo. Casi nada, ¿verdad? Con todo esto nuestra vida se transforma, nuestra vida se llena, nuestra vida cambia. Por todo esto, hermanos, el Señor nos quiere libres para acoger el don del Espíritu, para vivir afianzados en Él. Seamos personas de oración, personas de alabanza y de acción de gracias, unidos unos con otros en amor, en fraternidad, que verdaderamente tengamos ese deseo y ese ardor de evangelizar, de llevar la buena noticia, de llevar el amor de Dios. Dice la palabra que lo que hicisteis a uno de estos, a mí me lo hicisteis. Pues ojalá que estas pinceladas sean como un retocar en nuestra respuesta al Señor. Él nos llama. Sigamos dando un paso al frente en nuestra vocación, servirle a Él a través de nuestros hermanos. Amén. Por tanto, hermanos, tener una vida en el Espíritu, ¿qué significa? Significa ser feliz y vivir en santidad. Palabras mayores, ¿verdad? Pero no porque hemos sido creados por amor, no porque hemos sido creados como hijos y nuestro fin es la felicidad. Ser feliz no significa no tener problemas ni dificultades, ni es un mero sentimiento, es mucho más. Entendiendo que el Señor nos lleva en sus brazos, entendiendo que el Señor nos coge de la mano, que podemos levantar nuestros brazos en cualquier momento de dificultad, de tristeza, de soledad, sabiendo que Él camina a nuestro lado, sabiendo que Él es nuestra compañía y que en Él no hay temor y que en Él hay confianza, esperanza y alegría. La alegría cristiana, por tanto, no es la ausencia de contratiempos, es aquella que es fruto del amor, del dar la vida, de la entrega, de no estar apegado a nada ni a nadie, y la de tener un corazón limpio capaz de contemplar a Dios. La causa de nuestra alegría se llama Jesucristo, Él es el Señor. Por eso nada ni nadie puede atentar contra nuestra felicidad, porque vivimos de manera diferente, porque vivimos a contracorriente. Y mientras el mundo nos dice, primero tú, segundo tú y después tú, el Señor nos indica otro camino. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Y ahí está nuestro caminar, y ahí está nuestro sentido de vida. Por eso vivimos en gracia, en santidad, porque queremos vivir en Él. San Pablo decía, alégrense. Hermanos, alegrémonos, porque el Señor ha tenido misericordia de nosotros y nos ha permitido que estemos en esta corriente de gracia, vivificada por el Espíritu para tener una vida, y una vida en abundancia. Que nuestra vida sea un cántico de alabanza y acción de gracias a nuestro Dios. Seamos carismáticos felices. Es una invitación. Es nuestra misión. Amén. Queridos hermanos y hermanas, hoy meditamos sobre la oración de alabanza. San Mateo nos relata en su Evangelio
que la misión de Jesús, a un cierto punto, después de haber realizado los primeros milagros y haber enviado a sus discípulos para anunciar el reino de Dios, atraviesa una crisis. Jesús ve surgir en su entorno hostilidad y desilusión. En medio de esta dificultad, Él no se queja con el Padre, sino que lo glorifica con un himno de júbilo. En su oración, Jesús exulta de alegría, en primer lugar por lo que Dios es. Él es su Padre, su Señor y Señor del universo. Su alabanza brota precisamente de su experiencia de sentirse Hijo del Altísimo. Y también lo alaba porque escoge a los pequeños. No se fija en los sabios y prudentes, que desconfiando de Él lo rechazan, sino en los pequeños, los sencillos, que están bien dispuestos a acoger su mensaje con un corazón limpio y humilde. Ellos, los pequeños, no se consideran mejores que los demás. Son conscientes de que sus propios límites y pecados y no tratan de dominar a los otros, sino que en Dios Padre se reconocen hermanos de todos. La oración de alabanza nos ayuda no solo cuando nos sentimos felices, sino sobre todo en los momentos difíciles. Lo vemos, por ejemplo, en el Cántico de las Criaturas, que San Francisco compuso al final de su vida, cuando experimentó la soledad, el fracaso y todo tipo de privaciones. En esa circunstancia, Francisco alaba a Dios por todo, por la creación e incluso por la muerte, a las que con valentía llega a llamar hermana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española. Pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser humildes y de alabarlo en cualquier situación de nuestra vida, también en este tiempo de pandemia, porque sabemos que Él es el amigo fiel que nunca nos abandona y que nos ama sin medida. Que Dios los bendiga. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego, fuego en esta casa, el poder de Dios que sana, hay fuego. Fuego, fuego, fuego en esta casa, hay fuego, fuego.